Estamos hablando de los 7 montes de influencia, o sea, 7 esferas en la sociedad que influyen para que la gente se pierda, para que la gente no vaya al cielo. Esferas que afectan a el ser humano, que influido por ellas puede tomar decisiones erróneas en su vida y perderse su salvación. Y habíamos hablado de ella. La primera eran las falsas religiones, la segunda era la familia, la tercera era la educación, la cuarta el gobierno, la quinta los medios de difusión, la sexta el arte y el entretenimiento, el mundo del espectáculo, y la séptima la gente que tiene mucha plata, los negocios, la gente poderosa con dinero en la mano. Esas 7 esferas afectan y arrastran a mucha gente. Si esas esferas están haciendo lo equivocado, van a arrastrar a la gente a la perdición. En estos días habíamos estado hablando del gobierno. ¿Por qué un gobierno puede arrastrar a las personas a la perdición, al infierno? Y esto no hablando políticamente, sino espiritualmente, y es lo que quiero que nadie se confunda. Ok, estamos hablando en términos de que, un gobierno puede ayudar muchísimo al ser humano, puede cuidar de las vidas, puede ofertarles un gran servicio de salud, de protección, de defensa, de justicia, pero si ese gobierno no hace nada por lo espiritual verdadero, por la fe cristiana, evangélica, lamentablemente, si su proyección y su línea es tratar de llevar a la gente a otra cosa en lo espiritual, ese gobierno no está ayudando a que la gente sea salva. Esa es la cruda y triste realidad que hay. Ahora, ¿cómo orar entonces por el gobierno? Es ahí el asunto interesante. ¿Cómo se ora por el gobierno? Recuérdense que les repito una y mil veces que este tema se lo dio Dios a 3 hombres de Dios fuera de este país, y esto funciona aquí, allí, allá, en cualquier país esto funciona. Esas esferas en cualquier país de este mundo arrastran a la gente a la perdición si ellas mismas están llevando a lo equivocado. Así que ya hemos visto 2 clases acerca de el gobierno, hemos visto bases bíblicas para ver cómo actúa el gobierno, cómo actúan los cristianos, cuál debe ser la proyección de los cristianos ante el gobierno. Y ahora vamos a ver cómo es que se debería de orar por el gobierno. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, pero vamos a hablar. Amén. Vamos a buscar una base bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, dame la claridad para exponer tu palabra y que todos salgamos aquí entendidos y edificados. Dame también la seriedad al respecto, Padre, para que entendamos que es un tema medular, la oración por cada uno de estos montes, por cada una de estas esferas, la oración efectiva como debe de ser. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se debe de orar por el gobierno? Por ahí hay un librito, no sé si lo has visto, vendieron en un lugar un tiempo un librito que se llamaba Orando por el Gobierno. Por ahí te quedaban, yo te vi unas copias que tenías por ahí, no sé, un folletico creo que era, que se llamaba Orando por el Gobierno. Orando por el Gobierno. Les soy sincero, no lo he leído. Incluso por ahí atrás está. Pero se llama así, Orando por el Gobierno. Y ahí llega el punto. Ya hemos hablado de que la iglesia debe de ser una voz profética. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. La iglesia debe de ser una voz profética. Y para la iglesia ser una voz profética, no puede estar comprometida con nadie. No puede tener deudas de gratitud con nadie. Porque quien tiene deudas de gratitud, después no puede cuestionar, después no puede criticar a nadie. Por eso me gustaba tanto Antonio Maceo cuando decía mejor morir de pie que vivir de rodillas.
O cuando decía, prefiero con vecinos poderosos no contraer deudas de gratitud, que después tenga yo que estarle agradeciendo a nadie. Y en ese sentido, entonces, es que nosotros seriamente creemos en la separación de la iglesia y el Estado. No se asuste, nosotros creemos que la iglesia y el Estado deben de estar separados y ser dos entidades diferentes. No se asuste, el Estado piensa lo mismo. Para que no se asuste. Por constitución, el Estado considera que la iglesia tiene que estar por un lado y el Estado por el otro. Cuando decimos por un lado y por el otro, significa separadas. Una entidad y la otra deben de ser independientes. Ninguna de las dos debe de estar subordinada a ninguna de las dos. En el tiempo de la Inquisición, los gobiernos políticos estaban subordinados a la Iglesia Católica y eso no era nada bueno. Pero en otros lugares, la Iglesia está subordinada a lo que diga el gobierno. Hay países en este mundo donde el gobierno es el que le paga a los pastores. Y estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia luterana en Alemania. El gobierno le paga a los pastores. No entiendo cómo un pastor se pueda parar a decir, esto y esto está incorrecto. O sea, no entiendo, porque no puede, entonces se siente mal de que está hablando de a quien le paga. Y eso, por eso es que la separación, como mismo debe haber separación de poderes, debe de haber separación total entre la iglesia y el Estado. Debe de haberla, y cuando hay una interrelación de más, o sea, eso no significa que sean antagónicos, que sean enemigos, no significa eso. Pero significa que cada cual es independiente del otro en ese sentido. Subordinación solo con respecto a la ley, o sea, el gobierno gobierna y la iglesia debe de estar sujeta a las leyes civiles que están en el país. La iglesia debe de ser respetuosa a esas leyes. Eso es una realidad, porque si no, reinaría la anarquía, porque ser cristiano no le da a usted, no lo saca a usted del derecho de ser ciudadano. Y ser ciudadano de un país significa que usted, esa ciudadanía es conferida por su nacimiento en este lugar y le da a usted derechos y le da deberes. Le da derechos y le da deberes. Así que ese es el punto. Entonces, ¿cómo es la interrelación? Otro punto que quería aclarar, que no le he aclarado en situaciones anteriores, y creo que a usted le quede muy claro. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y a usted se le parece muchísimo. El gobierno y el Estado es lo mismo. No es lo mismo el gobierno y el Estado. El gobierno es el grupo de personas, generalmente un grupo político, o sea, un grupo de personas que piensan igual y se unen y forman una agrupación, y por medio en general de la política, o a veces no de la política, crean una influencia para llegar al poder. Entonces, el gobierno es un grupo de personas con una corriente de ideas y pensamientos similares. Los gobiernos pueden pasar, el Estado no pasa. En otras palabras, gobierna terminó el gobierno de y entró otro gobierno, el Estado sigue. Porque ¿qué cosa es el Estado? El Estado no es el gobierno. El Estado son las instituciones existentes en cualquier forma de poder en una nación. En otras palabras, cambie el gobierno que cambie, siempre va a haber un ministerio de educación, un ministerio de salud pública, todos los ministerios que representan instituciones, por eso esos son las instituciones del Estado. Entonces, Estado es una cosa y gobierno es otra. Gobierno es el que en un momento determinado está a cargo de las instituciones del Estado y es el que las maneja. O sea, no compare entonces, no diga siempre entonces que gobierno y Estado es lo mismo. Entonces, el Estado va a existir. Usted no puede decir, ay, no, porque este Estado. No, el Estado tiene que ver con las instituciones. Que cambie quien cambie, van a seguir. En cada gobierno va a haber Policía Nacional. Tiene que haberla en cualquiera sea el gobierno, porque es independiente del gobierno. Son instituciones estatales que siempre van a existir. Ahora, entonces el gobierno es un grupo determinado de personas que piensan lo mismo y que se hacen del poder, ya sea por las urnas y los votos, ya sea por las armas, por lo que sea, se hacen del poder. Y estarán en el poder mientras otra persona no los quite, ya sea por las urnas o por las armas. Esa es la realidad de los gobiernos.
Ahora, cuando un gobierno ya está en la posición en que está, ¿cómo se debe de orar por ese gobierno? Bueno, primero que nada vamos a preguntar si nos gusta o no nos gusta el gobierno que está. Porque algunos dirían, mi oración por el gobierno será según lo que yo crea del gobierno. Si me gusta el gobierno, voy a orar, ay Señor, bendícelos, Señor, ilumínalos. Pero si no te gusta el gobierno, ay Señor, elimínalos. Los gobiernos de este mundo, de una manera o de otra, lamentablemente, unos mejores u otros peores. Cuando Satanás tentó a Jesús, dijo una cosa muy clara y muy contundente. Mira todos los reinos de este mundo, mira todos los gobiernos, mira todos los sistemas, mira todos los reinos de este mundo. Se lo enseñó en un segundo con toda su fastuosidad y con todo su poder. Y le dice, ¿viste todo eso? Todo eso te daré si tú postrado me adoras, porque a mí me ha sido dada autoridad sobre todo eso y a quien quiero se la doy. En otro lugar el apóstol Juan decía, el mundo entero está bajo el maligno. Y son crudas realidades que tenemos que entender. Porque a veces queremos hacernos ilusiones románticas hasta que nos llega la madurez y nos damos cuenta. Hay un libro por ahí que estaba en el librero de mi papá, me acuerdo, se llama Tropa Vieja. Editado por aquí por gente nueva, un libro que se llama Tropa Vieja. El libro de Tropa Vieja es un soldado mexicano que sobrevivió a todas las guerras de México, y eso es un récord. A todas las guerras de México ese hombre sobrevivió. Y era simplemente soldado, nunca fue grande, siempre fue soldado raso, siempre combatió a primera línea y sobrevivió a un montón de batallas. Y ya después que él se sienta de viejo, se sienta y escribe este libro, o es la idea del escritor, narrar la memoria de un soldado. Y es interesante cómo el libro comienza tan desengañado. Ya desde la primera página, el soldado anciano lo que nos está diciendo es, cuántas cicatrices, cuántas heridas, cuántas veces arriesgué mi vida, mira esto por acá, esto por allá. ¿Para qué lo hice? Y él decía, ¿para qué lo hice? Para que en el asiento donde se sentaba uno, ahora se siente otro. Para que en el papel donde firmaba uno, ahora firme otro. Y ahí te das cuenta de lo que hablamos de Estado y gobierno. Va a haber que seguir firmando documentos. Eso es una cuestión del Estado. Pero el quien lo firme tiene que ver con el gobierno. Pero este hombre decepcionado decía, siempre fui soldado raso, seguí siendo soldado raso, me inspiraban, me llamaban, me inspiraban, me arengaban para que le pusiera el pecho a las balas, sobreviví no sé cómo, muchos quedaron en el camino, estoy prácticamente solo, todos los demás están muertos en el campo de batalla, y total, ¿para qué? Era la idea decepcionada, desengañada, que nos quería transmitir este hombre. Y él lo decía así, total, para que se siente uno donde se sentaba otro, o firme uno donde antes firmaba otro. Y por ahí para allá era un rosario de... Pero eso a veces llega con la desilusión, con la madurez, con el resultado de la vida, y tenemos que darnos cuenta de esto claramente. Y yo insisto en esto, para que nadie haga ilusiones románticas con los hombres. Lamentablemente, hay movimientos, hay partidos, hay ideologías, hay grupos, hay de todo que suenan tan lindo y tan romántico. Amado hermano, la Biblia es muy cruda y muy decepcionante al respecto. La Biblia dice en Jeremías, en un lugar, maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Y eso es duro, doloroso y contundente. Si tú quieres, hazlo, que más tarde o más temprano te va a pasar lo que le pasó a ese soldado. Maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Así que tengamos cuidado de tener la madurez de que nadie nos use, de que nadie nos manipule, para que podamos hacer esto que está diciendo Pablo aquí, que a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Pero esto es lo que está diciendo Pablo aquí, independientemente de quién gobierne. La idea es esa. Recuérdate, muy raramente o prácticamente nunca va a haber anarquía. Cuando un gobierno cambie, otro gobierno lo va a reemplazar. Y otro gobierno lo va a reemplazar. Y al otro, el otro, y al otro, otro. Y siempre va a haber, ya sea por sustitución generacional, un cambio de gobierno, o por un cambio por las circunstancias de la vida. Y no podemos decir que no pueda pasar en cualquier lugar. Puede tardar 60 años, puede tardar 100 años, yo no sé cuánto puede tardar, pero la historia nos demuestra
La transición siempre, los cambios. Y usted ve que de momento se vuelve una ola a la izquierda en los países de Latinoamérica, de momento se vuelve a la derecha, de momento se vuelve... Entonces, ¿y por qué son todos esos cambios? ¿Por qué son todos? Porque la gente está buscando algo que realmente les ayude a seguir adelante. La gente muchas veces vota más por interés económico que por interés político. Y después cuando oyen un programa precioso, le votan y después son decepcionados porque una cosa es el candidato antes de estar sentado en el trono y otra cosa distinta cuando está sentado en el trono. Entonces, son cuestiones que usted tiene que muy maduramente y muy claramente decir, hey, yo no puedo tomar las cosas de la política con apasionamiento. ¿Por qué? Porque están fundadas en hombre. Y el pasado domingo decíamos que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No hay un partido cristiano. Usted oye que hay un montón de partidos que se llama el Partido Socialdemócrata Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano. Quítenle el nombre de cristiano. Cristo no fue un político. Cristo no tuvo partidos aquí en la tierra. Cristo no se metió con ningún partido, no se definió con nadie. De hecho, hasta un celote tenía en el grupo, uno de la oposición, pero que se había ido. Él era celote. Celote en aquel tiempo era gente contraria a los romanos, haciéndole ataques y todo. Judas, el cananita, eso era un celote, y celote en aquel tiempo era eso. Pero tenemos que estar Jesús lo dijo contundentemente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. No hay un partido cristiano, aunque se llame cristiano, aunque tenga... No, en la política no está orientada, porque toda política va a estar basada en hombres. Y tenemos que tener cuidado con eso. Aunque te parezca muy romántico. De hecho, en estos momentos, allá afuera hay mucho movimiento cristiano que está tratando de ir hacia la política. Reino ahora. Hay una corriente religiosa que se llama Reino ahora. Que es que, la iglesia tiene que conquistar el poder político a la manera que sea. Eso está diciendo Reino ahora, allá afuera. Hay que conquistar el poder político. Están mandando a los pastores a postularse para presidente, a postularse para senadores, para usar la política activamente. Y a usted le suena eso bonito y romántico. A alguna gente le suena bonito. No, porque si un pastor es senador, un pastor entonces puede influir con su voto en esto o en lo otro o no sé qué. De hecho, en Guatemala se ha dicho que más de la mitad de la población de Guatemala es cristiana evangélica. Si eso es verdad, entonces el pueblo de Guatemala puede elegir a un presidente cristiano evangélico. Se supone que el que está en Guatemala ahora mismo dicen que es cristiano evangélico. Pero eso que parece tan lindo y tan romántico tiene sus peligros. Una cosa es decir, yo soy cristiano, si yo fuera presidente, ¿nunca lo has dicho? Si yo fuera presidente de un país y fuera cristiano, yo mandaba a cerrar todas las tabernas, no ibas a durar. No ibas a durar. Yo iba a cancelar todas las leyes de matrimonio homosexual, iba a cancelar... Eso lo suena muy lindo aquí como cristiano en la iglesia. Cuando subas allá arriba y te choques con los medios de poder que se oponen a todo lo que tú quieras de que sea cristiano y quieren introducir todo eso. El ministro anterior de Canadá, Stephen Harper, era un hombre cristiano evangélico y no pudo impedir quitar leyes que tenían que, porque ya estaban ahí puestas y él no podía, aunque quisiera, él no podía cambiar las leyes que ya habían, por ejemplo, sobre el particular de las uniones homosexuales. Entonces, ahora empieza la incomodidad. Yo, presidente cristiano de un país, pero las leyes permiten esto y esto y esto, y yo tengo que respetar esto. Y hasta en determinados momentos tendré que atender a los líderes de esa comunidad muy respetuosamente porque forman parte de la sociedad. Vamos, que es un dolor de cabeza ser un cristiano presidente. Parece muy fácil. Y es que la política y el evangelio no ligan. Yo quiero que usted lo entienda, no ligan. Por eso es preferible como ciudadanos de nuestro país ser sencillamente con respecto a la política respetuosos. Orar de la manera que dice la Biblia que oremos y lo demás lo hará Dios. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel alabando a Dios le dice, porque tú eres el que quita reyes y pone reyes. Óigalo bien. Tú eres el que quita reyes y pones reyes. Tú eres el que quita gobernantes y pone gobernantes.
Así que cualquier queja tuya de que por qué está este o está el otro, o por qué salió este y por qué salió el otro, es con Dios. Porque aunque dice la palabra que Satanás tiene un poder limitado y que él le da sus reinos a quien él quiere, por encima de Satanás está Dios para hacer lo que él quiera, de poner a quien quiera poner, hasta cuando lo quiera poner o lo quite. Ejemplos hay en la historia, montones, de gente que ha sido puesta y gente que ha sido quitada. De hecho, me recuerdo de Herodes, aquel que maltrató y mató a Pedro y a Juan, o trató de matar a Pedro y mató a Jacobo. En el capítulo siguiente a que ya iban a matar a Pedro, dice que Herodes, había una discusión entre Tiro y Sidón, y Herodes un día se puso sus ropas reales y les mandó un discurso. ¿Y qué empezó a gritar la gente en el discurso, los políticos? ¿Qué empezaron a gritar los seguidores? Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y dice que ahí mismo expiró comido de gusanos. ¿Sabe por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Para Dios es muy fácil quitarse a alguien del medio. Para Dios es muy fácil quitarse a quien le estorbe los planes de Él del medio. Y tenemos que tener eso muy claro. Que Dios es el que pone y quita reyes. Mientras tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Orar. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes, en este caso los presidentes, y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen puestos altos en el país. Y debemos de orar para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso es bueno y agradable a Dios. Tú no estás adulando al gobierno. Tú puedes hasta no gustarte el gobierno y tienes que estar orando por el gobierno. Aunque no te guste el gobierno. Ningún gobierno es perfecto, fue lo primero que te dije desde el primer día. Ningún gobierno es perfecto. Pero estamos llamados a orar por una razón muy sencilla. Señor, allá arriba es lo que tenga que hacer para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora no tenemos luz, qué molesta es dormir sin ventilador, el calor, hay que salir para afuera, abrir las ventanas, no sé. Qué molesto es. Tú estás, ay, pero y esto y lo otro, y para aquí, para allá, y esto no me gusta, a mí no me interesa esto, a mí no me interesa lo otro. Pero no nos están cayendo bombas encima. La idea el motivo de la oración principal es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Entonces, ¿cómo hay que orar? Pastor, pero es que este gobierno le da más libertad a la brujería que a la iglesia evangélica. Pastor, en la televisión nada más que usted ve brujería. Eso me molesta. Vamos a orar por eso. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. Creo firmemente que en nombre de la cultura están haciendo atrocidades. Eso no me gusta. Y lo voy a decir claro en este momento, en este lugar. Pastor, pero entonces que la persecución religiosa, mire mi hermano, óigalo bien. Persecución religiosa en Cuba ahora, hoy, no hay. Hay limitación religiosa. Los cristianos no estamos perseguidos en este país. Y el que diga lo contrario está equivocado. Y conozco a algunos que dicen que están siendo perseguidos y la cuestión es que están metiditos en grupos de oposición y ya eso que tú te metes en la política. Cristiano, si te metes en la política en oposición contra el gobierno, te van a mirar como un político, no como un cristiano de la oposición. Es tu problema como opositor. ¿Ya me entendiste? Tienes derecho, si tú quieres ser opositor, eso es asunto tuyo. Tienes derecho, eso es asunto tuyo. Pero después no diga que eres perseguido porque eres cristiano. Hoy y ahora, sí, la iglesia está limitada, sí, lo digo alto y claro y ahí está grabándose. Porque la iglesia está limitada porque no podemos hacer como cristianos evangélicos todo lo que queremos. Hay situaciones, ya se puede comprar y vender casa las personas, pero la iglesia no puede comprar y vender casa. Eso es una limitación. Porque si yo quiero que se expanda y comprar casa para poner templo en otros lugares, no puedo hacerlo. Hay otra vía a través de las casas cultos, bueno, esto, lo otro, pero que tiene que ser en vivienda de una persona para dar los cultos. ¿Por qué? Como he dicho 1000 veces, hace unos añitos no se podía comprar y vender casa, no se podía comprar y vender carro. Ya se puede. ¿Se cayó el gobierno? No,
hay cosas que son absurdas y hay cosas que no me gustan y una de ellas es esa. Entonces, hay limitación con la iglesia. Le aclaro algo, hasta el día de hoy en Cuba no hay ley de culto. ¿Sabe lo que significa eso? Hay un montón de leyes, ley de esto, ley del Código del Trabajo, ley del Código Civil, ley de un montón de cosas, pero no hay ley de cultos. O sea que cualquier cosa manejada con la iglesia, no hay una ley, artículo tal que diga en este caso hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Mucha gente dentro de las iglesias está pidiéndole a la ministra que acabe de hacer una ley de culto. Otros dicen que no, que mejor así. Otros dicen que no, que debe haber una ley para que haya artículos, para que claramente se sepa. Yo no sé ni qué decirte porque hay leyes a veces que ni se cumplen. En otras se es muy puntilloso y en otras no se cumple. O sea que lo que tenemos es que ver en la práctica. ¿Por qué tenemos que orar? Ser realistas en la práctica. Entonces, ya te dije, hay limitaciones. La iglesia está limitada. La iglesia tiene cero presencia en la televisión o en la radio. Y no estoy llorando miseria. Y no estoy llorando eso. Una iglesia con el poder de Dios no necesita ni radio ni televisión. Las multitudes acudirían a ella. Pero bueno, son cosas que ¿por qué no tener derecho a ellas? ¿Por qué no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué no? Entonces, eso se limita, tiene que ver quizás con un cierto temor. El poder siempre tiene un temor. El poder tiene el temor de que otro grupo vaya a tener las facilidades para crecer de una manera grande. Y entonces, todas esas cosas conspiran contra ciertas cosas de la iglesia. Ahora bien, me gusten o no me gustan todas estas cosas que le estoy diciendo, hay que pedir un permiso. Los gays vienen y hacen un día la marcha gay, marchan por toda la capital, enarbolando su... ¿Por qué no se permite una marcha para Jesús? ¿Ya me estás entendiendo? Entonces, son cosas que creo que tenemos derecho a decir, las decimos entonces. Eso no tiene nada malo. Hay gente que tiene miedo, cuestionar algo. No estoy haciendo contrarrevolución. ¿Ya me entienden? No estoy haciendo contragobierno. Estoy diciendo las cosas como creo que deberían de ser. Si los gays tienen derecho a marchar por una calle enarbolando su bandera, los cristianos también deberían de tener derecho. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas cosas? Bueno, pues la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué insatisfacciones tenemos como cristianos? Pues vamos a reflejarlas en oración. Señor, que haya estabilidad. Señor, que haya estabilidad en este país. Señor, que haya estabilidad para que no haya guerras ni civiles ni externas que vengan para acá. O sea, para que no haya guerra con ningún vecino y para que no haya guerra interna, para que vivamos en paz, para que no haya terrorismo dentro de nosotros, para que no haya ese tipo de cosas a las cuales, gracias a Dios, no estamos acostumbrados ni las estamos viendo. Ese es un precio alto. Ese es un precio alto, pero yo creo que tú lo entiendas. A veces falta esto, falta lo otro y uno se molesta porque falta esto y falta lo otro y la economía no es perfecta, ni creo que lo será, por desgracia. ¿Me entiende? Pero el otro día leí un cartel, estamos en perfeccionamiento 3. Yo digo, ya va por el tercer perfeccionamiento y esto no se acaba de perfeccionar. Yo no sé por qué. ¿Me entiende? Es un problema la economía, es mi opinión personal. Y perfeccionamiento y rectificación de errores y tendencia. Y yo no veo que acabe de despegar. Pueden haber 1000 justificaciones, pero a las claras uno no acaba de ver un despegue. Ahora bien, en medio de eso, con tribulaciones, con esto, con lo otro, al menos estamos viviendo en paz. ¿Cómo se ora por el gobierno? Y ahí usted lo tiene. Señor, mira todo lo que están ahí arriba. Que hablen como deben de hablar, que en sus relaciones con quien tienen que relacionarse, hagan lo que tienen que hacer. Padre, mira la moral que están tratando de atacarla. Padre, ahí obra por eso. Ahora bien, contundentemente hay 2 cosas que yo creo que podemos orar por ellas. Porque te voy a decir algo, no sé a ti, pero a mí me da lo mismo quién esté sentado en la silla del trono de Cuba. No sé a ti, pero a mí me da lo mismo. El nombre de quien gobierna y esté sentado en el trono a mí me importa poco. A mí lo que me importa es lo que bajo él se haga. Porque cuidado que nos puede pasar como cristianos. Hay quien está por ahí, Señor, tumba este gobierno. Señor, quita este gobierno que se opone a la iglesia.
¿Tú sabes el otro que viene qué va a hacer? Si va a ser mejor o peor. Hay una famosa fábula. La de las ranas pidiendo rey. Un montón de ranas en un charco. Y ahí vivían felices en su charco. Ay, pero queremos tener un rey como todo el mundo. Oye, Dios, queremos un rey, Dios. Oye, que queremos un rey. ¡Ay, queremos un rey! A protestarle a Dios que querían un rey. Y Dios las oye, le tira un palo, le tira un tronco gordísimo. ¡Pra! El tronco cae en el charco, sacude agua, tira para... Horrible. El susto de las ranas fue horrible. Todas se escondieron. Pero ya en la media hora empezaron a sacar la cabecita, a mirar al rey que estaba ahí arriba. El rey que le habían tirado estaba ahí arriba. Pero el rey estaba tranquilo. Y ya la más atrevida se fue acercando, lo tocó, se le trepó encima, lo embarró, le tiró fango arriba. Empezaron a bailar arriba el rey. Le dijeron, oye, este rey que tú nos has mandado no sirve para nada. Queremos otro, un rey de verdad que sirva. Ah, quieren un rey. Le mandó un jugo que no podían sacar la cabeza de la cueva. Ay, no, este rey si no nos gusta. Ah, ese es el que le toca, ese es el que tienen. Cuidado con tu habladera, cuidado con tu oración. Mira, a ver, por lo que vas a orar, ora bien. Para que las cosas sean como deben de ser. Entonces, en nuestro ciclo de oración por avivamiento, yo no voy a estar en esta, ahora hay 1000 estrategias de guerra espiritual, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Yo no estoy en tanta cosa. Yo creo que hay, fundamentalmente por el gobierno, 2 oraciones que hay que hacer. Y es lo que estamos hablando. Señor, oye esto, pon convicción de pecado en los gobernantes. Pon convicción de pecado en la gente que gobierna en este país. ¿Qué quiere decir eso? Convicción de pecado, ¿qué cosa? Estamos cansados de decirlo, y es lo que estamos pidiendo para todo el mundo. Que se sientan pecadores, que se sientan, como le pasó a Félix, que hablábamos el domingo pasado de eso, que se sientan el juicio venidero, que va a medir un juicio sobre ellos como personas, como individuos, no como gobernantes, como personas. Cada persona comparecerá ante el tribunal de Cristo como individuo, que sientan. Ahora está de moda la gente cremándose, todo el mundo cremándose. Ese no es el fuego eterno. La gente que piensa que porque ya me desaparecieron, me echaron en un jardín, ya desaparecí. No desapareciste. De cada átomo de tu cuerpo Dios va a resucitarlo para que estés delante de Él en el trono, en el juicio, ante el gran trono blanco aquel día. Nadie va a escapar. Se queme, se desintegre, haga lo que haga. Entonces, tenemos que tener eso, convicción de pecado, para que la gente se sienta pecado. Yo cuando oro lo digo así, Señor, ponle convicción de pecado, por favor. Señor, que huelan el infierno. Señor, que sientan las llamas del infierno y se asusten, se espanten y digan, ¿dónde? Eso ha pasado en avivamientos en la historia. Y la gente se ha arrepentido y no sabe, sienten un temor, un pavor. No sé si alguna vez te ha pasado que sientes un pavor, ay, un día me voy a morir. ¿Y qué va a pasar conmigo? Y para cuando llegue ese día, ¿qué será? Y la eternidad. Poner convicción de pecado en alguien significa, ponles convicción de pecado, significa que piensen en la eternidad, que piensen, ¿qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué va a pasar cuando cierre los ojos? Asústense, asústalo, Señor. En lo espiritual estoy hablando. Oro por convicción de pecado para los dirigentes. Ay, no, pastor, eso es imposible. Mire, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Ora por Raúl Castro para que Dios le ponga convicción de pecado y diga, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Y se puedan arrepentir. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que Raúl Castro sea salvo. Puede ser presidente, puede estar en el gobierno y estar perdido en cuanto a la salvación. Estemos claros de esto. Señor, yo cuando oro, Señor, por los reyes, en este caso, el que está ahí arriba, y por los que están en eminencia, Expósito en esta provincia, Beatriz Johnson en esta provincia, con nombre y apellido oro por ellos. Señor, ponles convicción de pecado. Y convicción de pecado significa que ellos tengan una revelación de Dios que les atemorice, que entiendan que hay algo más que solo materia. Yo oro así, Señor, pon convicción de pecado en los dirigentes políticos, en la gente que gobierna en este país. Y ponerle convicción de pecado es algo sobrenatural que Dios va a poner, es entre Dios y ellos, pero que Dios lo haga. Ay, pastor, pero si se convierten los van a quitar. No sé.
Que Dios ponga convicción de pecado en los que gobiernan, en los que están ahora, en los que vienen subiendo, en los que van a venir. Y en la familia de ellos también. Así yo estoy orando. Padre, convierte a la mamá de Expósito, si es que la tiene, que Dios se la bendiga. Padre, convierte a los familiares, a los seres queridos de los dirigentes. ¿Y para qué, pastor? Para eso mismo, para que influyan en ellos a favor. Si tu mamá es cristiana, tú vas a mirar de otra manera a la fe que tiene tu mamá. Te voy a decir, fuera de toda técnica y de toda cosa, que no, que la guerra espiritual y que por el gobierno y que las potestades. Señor, pon convicción de pecado en los que gobiernan en este país. Y pon convicción de pecado en sus familiares también para que influyan sobre ellos positivamente. Ya. Esa es la oración que yo creo que hay que hacer por el gobierno. Porque una gente con convicción de pecado, sea médico, doctor, ingeniero, presidente, una gente con convicción de pecado va a trazar, va a influir para bien en todo lo que tenga que ver con el evangelio. Y determinadas limitaciones pueden ser abiertas. Te voy a decir algo. Y te lo digo por experiencia entonces. Hay lugares determinados, amados hermanos, en que qué fácil corre la iglesia aquí en Cuba. Qué fácil. No hace nada, un pastor de nosotros invitó a unos hermanos de Nicaragua, extranjeros. Vinieron con su visa. Y le pidió a las autoridades del gobierno en su zona para hacer una actividad en la plaza del poblado. Se la dieron perfectamente sin ningún problema. Y predicaron, hicieron un culto encantado de la vida y oraron por todo el mundo, hicieron un llamado, hicieron de todo. Y yo digo, ¿por qué en algunos lugares es tan fácil? Porque hay personas que aunque son los que dirigen, yo no sé si su abuelita o su mamá o su esposa o su hijo es cristiano, o yo no sé si allá adentro, ellos, acuérdense, ¿quiénes enterraron a Jesús? José de Arimatea, hombre importante del Sanedrín, que hasta ese día había estado escondido, pero ese día se significó abiertamente con Jesús, como simpatizante de Jesús. Nicodemo también. Yo he hablado con gente poderosa en ciertos niveles y me doy cuenta que su proyección es distinta a la proyección general. Porque son seres humanos. Entonces podemos orar y esa es la idea de oración, amado hermano. Mira, déjale a Dios el poner y el quitar. Termino con esto. Cuando en el libro de los Hechos los cristianos fueron perseguidos, te lo dejo de tareas más, ni lo voy a leer. En Hechos 4, a partir del verso 24, ellos oraron. Señor, mira esto que está pasando, nos están persiguiendo. Y ahí dijeron, Señor, declaramos en tu nombre, fuera Herodes, abajo Herodes, quítanos a este Herodes. Estamos rogando para que nos quites Herodes. ¿Eso es lo que dice ahí? No, oye lo que dijeron. Verso 29, Hechos 4, 29. Ahora, Señor, Herodes los estaba persiguiendo. Acababa de matar a Jacobo a espada y coger preso a Pedro. Esa es la idea. O sea, eso iba a pasar. Hasta ese momento lo que estaban era ante el concilio Pedro y Juan. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios. ¿Cuál fue la oración de esta gente? Señor, basta de Herodes, quita a Herodes, tumba a Herodes, ponga a otro. ¿Y qué? Herodes salió y pusieron a otro, y el otro ¿qué? Porcio Festo fue el que jugó a Pilato. ¿Y qué? ¿Fue mejor o fue peor? ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿cómo oraron los cristianos? Señor, encárgate de sus amenazas. Ni siquiera le pidieron al Señor vengarse. Señor, tuya es la venganza. Vénganos, Señor. Hazle lo que tengas que hacerle. Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados por el gobierno, por los que gobernaban. Mira sus amenazas y danos valor. Señor, tú te encargas de sus amenazas y de sus problemas, no nosotros. Ni te vamos a decir cómo, porque tú sabes cómo. Señor, mira sus amenazas, encárgate tú de eso. Pero danos a nosotros valor.
para que con toda valentía prediquemos tu palabra y que se extiendan tus señales y milagros por donde quiera. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otras palabras, aquí tienes una oración de un grupo de gente siendo perseguida por los que gobernaban. Y en vez de decir, acaba de tumbar a Herodes, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Herodes está cayendo, está cayendo. Señor, mira sus amenazas. Si descansáramos en el Señor de esa manera. Porque a veces nos molesta la gente frenando el evangelio, nos molesta. Y yo he sido testigo, ay, ¿cuántas veces? No, ustedes no pueden predicar aquí, ustedes no pueden aquí, no tienen permiso, no se pueden reunir. Eso me ha pasado 1000 veces en este país. Aquí, allá, y sobre todo en los montecitos. En los campos parece que vivimos 50 años atrás o algo así. Los dirigentes viven como 50 años atrás en los pueblos chiquitos. Uy, qué lucha. Oh, ustedes no pueden predicar aquí. No, ustedes no pueden, ustedes no tienen permiso. Ustedes bla, 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 bla. Parece que es como que si los dirigentes se oponen al evangelio, eso le va a dar galones en los montes. Es muy molesto cuando alguien está delante de ti frenando el evangelio. Tú tenerle aprecio. Pero mira, ¿sabes lo que yo le digo a mis pastores cuando pasa eso? Psst, no se fajen, no le griten, no esto, no lo otro. La blanda respuesta aplaca la ira. Porque a veces no, pues no, yo sí voy. Porque, Lo que vas a hacer, hazlo sin estar ladrando y gritando. ¿Ya me entendiste? Entonces, a veces se ensarzan y ya se vuelve una discusión personal. No, esto no se puede mirar de una manera personal. Así que, resumiendo, que se me fue el tiempo. Señor, pon convicción de pecado en los que gobiernan en este país. Señor, pon convicción de pecado en los que gobiernan en esta ciudad. Para que se conviertan, para que se arrepientan, para que miren de otra manera la iglesia, para si tienen temor aún hacerlo, sean como José de Arimatea, que estuvo escondido hasta el día en que Cristo murió y entonces ahí sí se significó. Sean discípulos secretos o sean discípulos públicos, a mí lo que me importa es que Dios les ponga convicción de pecado a la gente que gobierna en el comité central, en el partido provincial, donde sea. Señor, ponles convicción de pecado y de paso ponle convicción de pecado a su familia, para que también su familia les hable favorablemente del gobierno, de la iglesia, para que sientan que deben de hacer empatía con lo que sus seres queridos creen. Convicción de pecado para la gente que gobierna y convicción de pecado para sus familiares. Vámonos por ahí, hagámoslo fervientemente y yo creo que se va a notar la diferencia. Esa es, no es otra. No se ponga a buscar, a veces se ponen en la tontera esa, no, y vamos a darle 7 vueltas, no sé qué. No hay que darle 7 vueltas a nada. Lo que hay es que ponerlos en la olla de presión en oración. Señor, que sientan el infierno. O sea, que sientan que hay algo para donde van a ir si ellos no cambian su dirección. Y Dios nos ayude. Y Dios abra que mucha gente en el gobierno pueda convertirse a Cristo. Y eso no es imposible. No te estoy pidiendo lo imposible. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Porque ponerle convicción de pecado a alguien es un asunto de Dios. Que venga y trabaje con la persona. Y eso Dios lo puede hacer. Yo creo que el Dios de lo imposible. Dios te bendiga.